Hola mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros. Vamos a leer 1 Corintios 13:19. Dice así, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Las funciones de la profecía es importante entender el proceso de la profecía, es decir, cómo funciona en nuestra vida de modo continuo. Ninguna palabra personal o colectiva de profecía es completa en sí misma y en sí misma. Ninguna palabra nos dice a nosotros y no es completa. Segunda de Reyes 4:27 dice, Jehová me ha encubierto el motivo. En otras palabras dice, no sé. Puede que Dios nos dé un poquito acá y un poquito allá. En retrospectiva podemos preguntarnos por qué Dios no nos dijo esto o aquello, o por qué sí que nos dio algún detalle aparentemente sin importancia. Dios siempre sabe lo que hace cuando nos revela su corazón por medio de la profecía, y eso es algo en que debemos siempre confiar. Debemos tener en mente, sin embargo, que no sabemos todo lo que podemos afrontar o cómo pueden cumplirse las profecías. La profecía puede enseñar un camino, pero debemos seguir al Señor cada día y confiar en Él a medida que avanzamos. La profecía evoluciona a medida que sigamos al Señor en obediencia. Él nos dará nuestra siguiente pieza, no nos dará lo que quiere que hagamos 3 pasos más adelante en el camino, nos da paso a paso. Vuelvo y repito, siempre es paso a paso, tal fue el caso de Abraham. Dios le dio un pedazo aquí y allá, y cada vez que Abraham obedecía, Dios le volvía a hablar hasta que lo llevó a la plenitud de lo que él quería que hiciese. Dios confirma, extendió y dio nuevas perspectivas a Abraham hasta llegar a su siguiente lugar. Ese es el camino de la profecía. Cada palabra profética es incompleta. Sin embargo, a medida que obedecemos a Dios con fidelidad, recibimos nuevas piezas del edificio. La profecía se edifica sobre anteriores profecías para dar confirmación y un nuevo entendimiento. La profecía es provisional. La clave del proceso de la profecía es la obediencia. Dios nos usurpará nuestra voluntad y nos obligará a seguir su voluntad. Un ejemplo de esto es María. Por ejemplo, podía haber dicho no a la pronunciación profética que quedaría embarazada. En cambio respondió diciendo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1:38. Si ella hubiera dicho no, el Espíritu Santo nunca lo hubiera quedado a quedar embarazada. Aunque ella no entendía por completo cómo sucedería aquello y probablemente ni siquiera comprendía la magnitud de aquello para lo cual había sido escogida, a pesar de eso, ella sabía que mediante la palabra profética Dios le había revelado su destino para su vida. Mediante su decisión de obediencia la palabra se cumplió y la raza humana ha sido bendecida desde entonces. El valor de la profecía. La profecía debe traer cambios en tu vida. Primero, lo que debe traer es sanidad. Proverbios 25:11 dice, manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Aceptar el consuelo y la edificación disponible por medio de los profetas puede sanar un corazón totalmente roto. La profecía profundiza nuestra relación con Dios. Cuando pensamos en cómo el Dios de toda la creación se preocupa lo suficiente para enviar un mensaje personal desde el corazón sin importar cuál sea la función de la profecía, nos hace detenernos y pensar en cuál debe ser nuestro valor individual para Él. Recibir su palabra nos produce una nueva apreciación del profundo amor de Dios y su cuidado por nosotros. Nos recuerda nuestra posición ante Él. Como cualquier relación, la comunicación es la clave para alcanzar niveles más profundos. Cuando Dios se comunica con nosotros y nosotros le respondemos a Él, nuestra relación se hace más profunda y más significativa. La profecía proporciona dirección y visión renovada.
Cuando recibimos la palabra de Dios, con frecuencia obedecemos un entendimiento más claro del lugar donde Él nos está guiando. Saber dónde nos dirigimos nos hace enfocarnos más en los planes y la meta que Dios tiene para nosotros. Un nuevo entusiasmo, una nueva visión son a menudo los resultados directos de la palabra profética que nos da dirección. La profecía proporciona una perspectiva bíblica. Como veremos, la profecía debe estar alineada con la palabra escrita de Dios. Siendo eso el caso, la revelación llega mediante la profecía, con frecuencia abre nuestras perspectivas y nos inspira un entendimiento más profundo de los misterios de la Biblia. Pablo dice que podemos obtener conocimiento en el ministerio de Cristo, ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Efesios 3, 4, 5. La profecía confirma. Dios usa diferentes maneras para comunicarse con nosotros. Puede ser mediante la lectura de la Escritura o el oír un mensaje o aconsejar a un amigo. Dios se deleita en confirmar su mensaje y con frecuencia utiliza la profecía para decirnos algo que puede que hayamos oído de alguna otra forma. La profecía advierte. Dios no quiere que seamos atrapados por nuestros propios pecados o por las artimañas del diablo. La profecía dicha en amor a menudo nos advierte que nuestro propio pecado dará como resultado calamidad y desesperación. Más adelante, si no nos arrepentimos y no volvemos a Dios, la profecía también nos advierte de las trampas que el enemigo ha puesto en nosotros. Después del nacimiento de Jesús, los sabios fueron advertidos de no regresar a Herodes. La profecía trae salvación. Como sabemos, Dios, mediante la profecía, nos dice que la obra del Espíritu Santo nos convence a nosotros de pecado. La profecía puede sacar a luz historias del pasado que necesitan ser corregidas, puede proporcionar un plan para el arrepentimiento, la restitución y el avivamiento. La profecía libera nuestras prácticas en la iglesia. No hay nada nuevo bajo el sol, pero hay diferentes administraciones. La administración del siglo XVIII no funciona en el siglo XXI. Con nuevas prácticas no me refiero a apartarnos del credo de los apóstoles, pero hay nuevos métodos de operación y de administración que Dios está revelando a la iglesia. La profecía proporciona perspectivas a nuestro consejo cuando estamos en una situación de consejería. Debemos confiar también en la voz profética de Dios. Dios nos proporciona el entendimiento necesario para dar un buen consejo sabio. La profecía nos muestra cómo orar. A veces nuestra vida de oración queda detenida. Sin embargo, cuando conocemos la voluntad de Dios en ciertas áreas, tenemos mucha leña para nuestra vida de oración. La voluntad de Dios se nos da a conocer por medio de lo profético, y ese conocimiento nos da la base para la oración continua, para ver su voluntad hecha en la tierra como en los cielos. La profecía libera estrategias para la guerra espiritual. Orar por otro medio de una palabra profética con frecuencia conlleva a guerra espiritual. Primera de Timoteo 1:18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a la profecía que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Josué también recibió instrucciones proféticas sobre la guerra espiritual que debería liberar a fin de ver caer los muros de Jericó. La profecía viva la fe. La profecía puede cambiar cosas cuando nuestro espíritu recibe una palabra del Señor. Sabemos que hay esperanza y una manera de comprobar el cumplimiento de la palabra profética. Que Dios te bendiga, hermano. Gracias por escuchar. Amén.